Los gobiernos nacionales, en conjunto con el sector privado, deben adoptar estrategias basadas en estimaciones realistas del potencial de producción y de la capacidad para sustentar a la población. Tales estrategias deben considerarse prioritarias, formuladas, iniciadas y aplicadas por las personas que ha de sentir sus efectos. El mensaje importante que deben recibir todos los países es que la participación, la equidad, el diálogo, los mecanismos adecuados, la capacitación y los incentivos serán los caminos conducentes a la producción respetuosa del medio ambiente y a la seguridad alimentaria. Se ha dicho que es imposible prácticamente que la producción de alimentos en un país avance si no hay este acuerdo entre el gobierno y los productores agropecuarios. Es algo de lo que ya se ha venido hablando durante mucho tiempo, sobre todo en nuestro país, una demanda que hace el sector. Y me permito en este momento leer un tuit que nos llega de Norberto Antonio. Nos dice: lo primero que tiene que hacer el gobierno es originar una verdadera política de Estado para atender el tema, apartar la politiquería. ¿Tiene la política algo que ver con todo esto que está ocurriendo? Por supuesto que sí. Normalmente la política tiene que ver con todo lo que nos está ocurriendo. Nosotros creo que si actuamos de una manera coordenada, de una manera donde nosotros tengamos la posibilidad de tomar decisiones sin influencias externas, vamos a tener mucho más éxito. Nosotros siempre decidimos las cosas, depende de lo que nos convenga o no nos convenga en el momento. Y normalmente en un país como el nuestro, donde hay elecciones cada año, casi cada año, y a veces dos en un año, pues definitivamente eso influye en que las decisiones se retarden, porque a veces las decisiones son en contra de la condición política que requiere el gobierno o el gobierno de turno, el que sea, ¿no? Yo creo que sí, nosotros tenemos que tomar en serio la cuestión agrícola, y no solamente el decirlo, porque nosotros vemos todos los periódicos todos los días hablando de gente que dice que necesitamos producir más, pero nadie dice cómo, ni nadie dice cómo hay que hacer, ni siquiera qué aporte tengo que dar yo para que eso vaya adelante. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que no, como tú dices, es un esfuerzo conjunto, no puede ser un esfuerzo aislado. El gobierno puede tener muchas ganas de hacer las cosas, pero tiene que contar con todos los demás, igual del otro lado. O sea que es un problema que hemos creado por muchos años en el tiempo. Nosotros hemos visto cómo se solucionan los problemas agrícolas en un momento dado. Cuando hay unos agricultores que protestan porque no tienen precio, bueno, le aumentamos el precio y solucionamos el problema de ese año. Pañitos de agua tibia. Pañitos de agua tibia, pero el año que viene volvemos otra vez a lo mismo, sigue la inflación, y ahora con una inflación como la que tenemos, pues es casi imposible establecer precios en el corto plazo. Entonces nosotros tenemos que hacer políticas. En algunos países hay una cosa importante que quisiera decirla: se han creado comisiones que se ocupan por rubro. ¿Okay? Si nosotros tenemos el rubro girasol, o el rubro maíz, o el rubro arroz, lo que sea, hay una comisión por ese rubro. Y si le piden, definitivamente le estamos pidiendo a eso los resultados. Y los resultados son en números totales de la cantidad producida. Y cada año íbamos evaluando si esa comisión o ese grupo de gente en la cual participa el sector privado y también el gobierno está dando los resultados adecuados. Pero tenemos que medirlo. Nosotros no medimos eso. Nosotros vamos todos los años haciendo los esfuerzos, gastando inmensas cantidades de dinero en los sectores, y sobre todo en el sector agrícola se ha metido mucho dinero en todos los gobiernos, y sin embargo los resultados siguen siendo lo que nosotros realmente no queremos que sean. Queremos que realmente tengamos una producción que sea acorde, o por lo menos acorde, quiero decir yo, que la podamos medir año a año y que veamos cómo va avanzando. ¿Desde hace cuánto tiempo no se publican o no se conocen de manera pública las cifras o estas mediciones en cuanto a producción de alimentos en el país? Cifras oficiales 2007. Los gremios hacemos estimaciones, nos corresponde. Para poder planificar las necesitamos. Mas, sin embargo, aquí, más allá de simples cifras, llama la atención como de manera ilegal el Banco Central de Venezuela se salta la torera, una normativa que está absolutamente vigente de la publicación de las cifras en cuanto al tema de la inflación. ¿Y cómo afecta esto a los productores? No solamente a los productores. ¿Cómo puede el gobierno planificar? Aunque ellos seguramente manejan el tema de las cifras, escondiendo la realidad no vamos a solucionar nada. Pero peor aún, ciertamente Nelson dice que se ha hecho una inversión en materia agrícola, mas hay que recordar que apenas se acaba de aprobar una próxima subasta para repuestos y equipos y maquinaria de 150 millones de dólares hacia 15 meses.
no se le entregaba $1 a las industrias que se encargan de la importación de equipo. Ahora, aquí nosotros no vamos a resolver nada de esto, Natalí, y a todos los que nos escuchan, si aquí no se genera un responsable acuerdo nacional, un verdadero acuerdo nacional, donde no estén involucrados solamente productores y gobierno, no. Aquí tenemos que involucrar también a la industria, tenemos que involucrar al consumidor, tenemos que involucrar a nuestros trabajadores, a los transportistas. Y es necesario dejar la política de lado. Un gran acuerdo nacional, un acuerdo responsable. Y el pueblo más temprano que tarde va a demandar ese acuerdo nacional. ¿Qué pasa cuando la política, digamos, dicta las reglas del juego? Yo no quiero hacer declaraciones subjetivas acá, donde la política es necesaria para todo, más la politiquería, como dijo el tuitero, que Norberto, creo que se llama. Norberto Antonio. Norberto Antonio, que lo comentó ahorita, es lo que es realmente deplorable. Nosotros necesitamos un conjunto de políticas públicas que impulsen, que fomenten la producción nacional. Pero en Guárico, hoy, en el sur de Aragua, en algunas regiones de Venezuela, en Carora, donde están tus tierras, se vive una profundísima sequía. Ya este es el tercer o cuarto año reiterado en el cual la sequía golpea y amenaza gran parte del rebaño nacional. El año pasado alertamos sobre la muerte de 300.000 reses y se nos descalificó. Hoy, después de que el ministro actual asumió la cartera agrícola, nosotros no hemos podido reunirnos más con el ministerio ni en la vicepresidencia del área agroalimentaria. Tú te puedes imaginar qué significa cuando una federación que representa a prácticamente 27 millones de hectáreas en 280 municipios, en 19 estados, donde 15 tienen como principal actividad la actividad agrícola y pecuaria del país, no haya ni siquiera un acercamiento por una cuestión realmente que me parece más que cualquier cosa de capricho, porque responsable no es. Responsable es que nosotros con cualquier diferencia nos sentemos en un sitio, no basta el diálogo. Yo no soy de los que opinan, y te hablo de manera personal, no institucional, que basta un diálogo, no. Aquí hace falta mucho más que un diálogo, no hace falta una foto coincidente de una oficina. Así no se solucionan las cosas. Eso es lo que hemos hecho y no ha dado resultados. Acciones concretas. Hace falta un gran acuerdo nacional, un acuerdo responsable, donde todos estemos involucrados, te repito, toda la cadena, todos los actores, y que realmente busquemos soluciones en conjunto, colocando allí los puntos coincidentes, apartando donde no coincidimos, pero lamentablemente, bueno, no hemos encontrado la manera ni los funcionarios que nos atiendan. Fíjate, me llama mucho la atención que los viceministros actuales del área agropecuaria, del área agrícola, prácticamente son los mismos que estaban con el ministro anterior, y nos atendían de manera muy cordial, respetuosa, incluso hasta amable. Lamentablemente no hemos encontrado la vía para que... Hay muchos convenios que se han, digamos, establecido con muchos otros países de la región, el caso de Brasil, y aprovechamos la presencia del ingeniero Quijada, que es presidente, recordamos, de la Cámara Venezolano-Brasilera, para que un poco nos comente cómo han quedado estos convenios que se han hecho con Brasil, un poco para estimular la producción, digamos, agrícola en Venezuela. ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, yo creo que nosotros somos un país, así como tenemos infinidad de leyes, tenemos infinidad de convenios con todos los países y sobre todo con los países afines a nosotros, que estoy hablando de Brasil y Argentina, que son grandes productores de alimentos, y tenemos convenios de todo. Lo que pasa es que los convenios de por sí no solucionan el problema. Yo estoy apuntando hacia la aplicación de las cosas, yo estoy apuntando hacia la actuación directa sobre los problemas. Y realmente esa es la única vía de solución. Nosotros firmando papeles en Miraflores, como lo hemos hecho históricamente por muchos años, en la cual viene un presidente, firman miles de convenios y ellos se meten en la Cancillería en un cuarto, que deben haber varios cuartos, ya hay varios galpones llenos de convenios. ¿Cuál es la naturaleza de esos convenios que se han hecho específicamente con Brasil? En todo. Hemos hecho naturaleza en transferencia de tecnología, hemos hecho convenios en importación de maquinaria, de todo. Estoy hablando específicamente del sector agrícola y agroindustrial, porque quiero incluir el sector agroindustrial porque, como dice Carlos, es una cadena, o sea, no podemos nosotros aislarnos, ¿no? Una cosa depende de la otra. Entonces, se han hecho convenios de todo tipo. El problema es la aplicación de los convenios. No tenemos que ir a la aplicación de todas estas cosas y tenemos que ir a cosas realmente que se vean en el tiempo, que nosotros podamos ver las que se están haciendo y ver los resultados. Yo soy empeñado, actúo por resultados. En nuestra empresa nosotros actuamos por resultados. Miramos lo que producimos y lo que no producimos. Y cuando no producimos, tomamos las medidas necesarias para volver otra vez a tomar las cosas como deben ser. Y así debe ser. Usted vino hoy al programa con una propuesta
una solución para todo este conflicto? ¿Cuál sería? Bueno, mira, la solución básicamente es de todos, ¿no? Y yo creo que aquí no podemos aislar a nadie, aquí no es echarle la culpa a uno y a otro no. Yo creo que todos tenemos la culpa, porque todos, unos por comodidad y otros por no hacer las cosas, nosotros nos hemos quedado en el tiempo y nosotros no hemos hecho valer nuestras posiciones. Yo creo que hoy por hoy nosotros tenemos que pensar rápidamente, porque la agricultura no es una cosa no es una varita mágica que yo digo, bueno, yo hoy no produzco y mañana sí produzco. No, lo que sí tenemos que ir claro es que nosotros tenemos unos rubros en los cuales en el pasado hemos tenido producciones importantes, inclusive en este mismo gobierno. ¿Cuáles, ¿Okay? por ejemplo? Bueno, hemos tenido producciones importantes de maíz, hemos tenido producciones importantes de arroz, de caña de azúcar en algunos años, nos autoabastecíamos en caña de azúcar, como dice Carlos, también en carne, y nosotros lo hemos dejado. Pero son cosas logrables, o sea, tenemos que apuntar primero a lo lograble. Yo veo a muchos funcionarios hablando de exportación. Es verdad, nosotros necesitamos exportar y necesitamos diversificar nuestras exportaciones y el petróleo no puede ser lo único. Pero pensemos un poquito en ver cómo cubrimos lo que tenemos interno, cómo nos autoabastecemos, cómo cubrimos las necesidades internas y luego podemos pensar en exportaciones. Y a lo mejor pensar en exportaciones en rubros donde nosotros pues podamos tener alguna posibilidad de ventaja competitiva. En algunas frutas, en algunas cosas que podamos hacerlo, pero no en lo básico. En lo básico estamos muy lejos de cubrir las necesidades. Entonces pensemos y concentrémonos en cubrir las necesidades internas. Y cuando nosotros cubramos las necesidades internas, pues empecemos a hablar de otra cosa y empecemos a hablar cómo podemos hacer para que esas exportaciones no tradicionales nos ayuden a importar lo que nosotros nunca vamos a producir en el país, como ejemplo el trigo, por ejemplo, que no estamos en un clima propicio para producir trigo. Pero pudiéramos, Natalí, acompañado de la industria, y se lo comentaba fuera a Nelson, crear, por ejemplo, programas que de alguna manera se han hecho intentos en cuanto a la producción de soya. Y si nosotros no tenemos soya nacional, va a ser muy difícil que nosotros podamos acometer una baja en los precios y un abastecimiento real que no sea vía importación y quema de divisas en tanto la producción de huevos, pollos, cerdos, leche. En fin, la soya es un componente porque es la proteína que se le añade al alimento balanceado para nosotros, bueno, catapultar una industria que es una industria de ensamblaje, la del pollo, la del cerdo, la de los aves, la de los huevos, y la de la leche que necesita como principal elemento el tema de la proteína. Es importante que podamos hacer un acuerdo para un programa de desarrollo de soya, un programa de desarrollo de maquinarias producidas en Venezuela de conservación de forrajes y que realmente estén acordes con las necesidades que vivimos actualmente. ¿Cuál es la factibilidad de todas estas propuestas? ¿Por qué se dice, y esta pregunta nos queda en el aire todavía, que es más barato importar que producir en el país la materia prima? Eso lo vamos a contestar al regreso de esta pausa, amigos, ya volvemos.